Eso que llevas semanas, quizás meses, quizás años intentando quitarte de la garganta. Y no importa cuántos medicamentos hayas tomado, no importa cuántos jarabes, cuántos antibióticos, cuántas nebulizaciones, sigue ahí. ¿Qué pasa si te digo que probablemente nunca has atacado la causa real? Que el 40% de las personas con flema crónica no tienen absolutamente ninguna infección activa. El 40%, casi la mitad, tomando medicamentos que combaten un enemigo que no existe. Hoy te voy a revelar 4 causas que la medicina convencional casi nunca menciona. Causas documentadas, respaldadas por evidencia clínica, que he comprobado una y otra vez en más de 20 años de consulta. Te anticipo algo. La causa número 3 sorprende a casi todo el mundo. Y la número 4 es probablemente lo que ningún médico en ninguna consulta te ha mencionado jamás en relación con tu flema. Quédate hasta el final. Suscríbete, activa la campanita que en este canal verás contenido que podría cambiarte la vida. He pasado años estudiando este tema en profundidad. He revisado la evidencia clínica, he hablado con especialistas, he analizado casos reales. Y lo que voy a contarte hoy no es opinión, no es teoría alternativa. Son causas documentadas, respaldadas por estudios, que la mayoría de las personas nunca escucha porque el sistema médico convencional no está diseñado para llegar a ese nivel de detalle en una consulta de 10 minutos. Así que quédate, porque lo que sigue va a cambiar la manera en que entiendes lo que está pasando en tu cuerpo. Antes de entrar en las causas, necesitas entender algo fundamental. La flema no es el problema. Es la señal de que algo está perturbando tu sistema. Tu cuerpo produce entre 1 y 1,5 litros de moco al día en condiciones completamente normales. La mayor parte la tragas sin darte cuenta. Esa capa de mucosa que recubre tus vías respiratorias desde la nariz hasta los pulmones es tu sistema de filtración interno. Atrapa bacterias, virus, polvo, contaminantes. Es literalmente tu primera línea de defensa. El problema no es que exista. El problema aparece cuando se produce en exceso, cuando se vuelve más densa, más pegajosa, imposible de eliminar. Piénsalo así. Imagina un río. Cuando fluye con fuerza, limpia su propio cauce, arrastra todo lo que no debería estar ahí. Pero si algo perturba ese río, si el agua se espesa, si el caudal baja, empiezan a formarse charcos, aguas estancadas. Y en esos charcos se acumula todo lo que en condiciones normales habría pasado de largo. Tu flema crónica es ese charco. No es el problema en sí, es la consecuencia. Y hoy vamos a ver qué está perturbando ese río. Empecemos con la primera causa, con algo que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo. Lácteos. Leche, queso, yogur, mantequilla, crema. Alimentos que desde niños nos enseñaron que son saludables, y para muchas personas lo son. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre los lácteos y tu garganta. La leche de vaca contiene una proteína llamada caseína. En personas con cierta sensibilidad, no hablo de alergia severa, sino de una sensibilidad leve y mucho más común de lo que crees, esa proteína desencadena una respuesta inflamatoria silenciosa en las vías respiratorias. Sin dolor, sin síntomas evidentes, pero constante. El mecanismo es este. La caseína puede estimular células del sistema inmunitario para liberar histamina. ¿Conoces ese nombre? La histamina es la misma sustancia que se dispara en primavera cuando estás rodeado de flores y no puedes parar de estornudar. Una de sus funciones, aumentar la producción de moco en las vías respiratorias. Y ahora la parte clave. El efecto no es inmediato. No tomas un vaso de leche y al minuto siguiente te llenas de flema. Es gradual, acumulativo. Tu cuerpo lo tolera un día, una semana, un mes. Pero la inflamación de bajo grado se va acumulando hasta que llega a un punto que el cuerpo ya no puede compensar. Y entonces aparece la flema. Y se queda. Carmen tenía 48 años, secretaria. Más de un año con tos húmeda matutina. 2 ciclos completos de antibióticos.
Antihistamínicos de uso prolongado, varios jarabes, radiografías completamente normales. Estaba desesperada. Cuando le pregunté por su alimentación, la respuesta fue clara. Leche con café en el desayuno todos los días, quesadillas frecuentes en el almuerzo, yogur por las tardes. Lácteos en prácticamente todas sus comidas, todos los días, durante años. Le pedí algo muy simple, eliminar todos los productos lácteos durante 21 días, sin cambiar nada más. A los 10 días me escribió. La tos había reducido considerablemente. A los 21 días me llamó. La flema había prácticamente desaparecido. Más de un año de sufrimiento. 21 días de un cambio simple. ¿Cómo lo pruebas tú? Elimina completamente los lácteos durante 3 semanas. Sustituye la leche de vaca por leche de almendra, avena o arroz, que no contienen caseína. Lee las etiquetas de los productos empacados, la leche en polvo y el suero de leche se esconden en muchos alimentos procesados. Si al final de las 3 semanas notas mejoría significativa, ya tienes tu respuesta. Si no notas diferencia, los reintroduces sin problema y seguimos investigando. La segunda causa es la que más me impacta cuando la encuentro en consulta. No porque sea rara, sino porque es frecuente, está completamente documentada en la literatura médica desde hace décadas y sin embargo llega a mí en forma de pacientes que llevan meses sufriendo una consecuencia completamente evitable. Existe una familia de medicamentos muy usados para controlar la presión arterial alta y proteger el corazón. Se llaman inhibidores de la ECA. En toda Latinoamérica son extremadamente comunes. Sus nombres: enalapril, lisinopril, captopril, ramipril, perindopril. ¿Te suena alguno de esos nombres? ¿O le suena a alguien de tu familia? Uno de los efectos secundarios más documentados de esta familia de medicamentos es exactamente esto: tos crónica y producción de flema que no desaparece mientras el paciente siga tomando el medicamento. Los estudios reportan que ocurre en entre el 10 y el 20% de los pacientes. En poblaciones latinoamericanas, los datos sugieren que puede ser incluso más frecuente. ¿Por qué ocurre? El mecanismo es el siguiente. Estos medicamentos bloquean una enzima cuya función normal es descomponer una sustancia llamada bradiquinina. Al bloquear esa enzima, la bradiquinina se acumula en los tejidos. Y la bradiquinina es un potente irritante de las vías respiratorias. Irrita la mucosa. Activa los receptores de la tos. Estimula la producción de moco de manera constante, todos los días, mientras el medicamento esté en el cuerpo. Y aquí está la trampa. La tos y la flema no aparecen en los primeros días. Pueden aparecer semanas después, incluso 2 o 3 meses después de haber iniciado el tratamiento. Cuando el síntoma aparece, la persona ya no lo relaciona con el medicamento que empezó hace meses. Y si el médico no hace una revisión exhaustiva en una consulta de 10 minutos, el vínculo pasa completamente desapercibido. Eduardo, 56 años, jubilado con hipertensión. 14 meses de tos persistente y flema que no cedía. Radiografías normales. Tomografía normal. 3 ciclos de antibióticos distintos. Nada funcionó. Cuando revisé con detalle todos sus medicamentos, encontré que exactamente 15 meses antes le habían cambiado el medicamento para la presión arterial. El nuevo era enalapril. La tos había comenzado al mes de haberlo iniciado. Coordinamos con su médico internista para cambiarlo a otra familia de medicamentos, los llamados ARA2, que tienen exactamente el mismo efecto protector sobre la presión y el corazón, pero sin ese impacto sobre la bradiquinina. En 3 semanas, la tos y la flema habían disminuido de manera muy significativa. En 5 semanas habían desaparecido casi por completo. 14 meses de sufrimiento completamente evitable. Importante: nunca suspendas por tu cuenta un medicamento para la presión o el corazón. Eso puede ser peligroso. Lo que sí puedes hacer es ir con tu médico y preguntarle directamente: ¿podría este medicamento ser la causa de mi tos y mi flema? La alternativa existe y está disponible. Y ahora mismo,
Piensa en alguien que conozcas que tome medicamentos para la presión. Un padre, una madre, un abuelo. Comparte este video con esa persona. Podría estar sufriendo innecesariamente por algo que tiene una solución directa. A continuación te diré algo que va a cambiar la perspectiva de muchas personas que creyeron durante meses que su problema era estrictamente respiratorio. Probablemente has escuchado hablar del reflujo gastroesofágico, esa sensación de ardor, de acidez que sube hacia el pecho o la garganta. Eso lo conoce mucha gente. Pero existe una variante mucho más traicionera, mucho más difícil de detectar y mucho más relacionada con la flema crónica de lo que casi nadie imagina. Se llama reflujo laringofaríngeo, o más sencillo, reflujo silencioso. Esta es la tercera causa. Y se llama silencioso por una razón muy precisa. En muchos casos no produce ardor, no duele, no hay sensación de acidez. La persona no siente que le esté subiendo nada. Y justamente por eso, nunca lo identifica como la causa de su problema. Lo que ocurre es que el ácido del estómago asciende hasta la laringe y la faringe en pequeñas cantidades que no generan dolor, pero que sí generan inflamación crónica de esa mucosa. Y cuando la mucosa de la garganta está siendo bañada por ácido de manera repetida, aunque sea en pequeñas dosis, el tejido responde produciendo más moco como mecanismo de defensa. Es exactamente lo mismo que cuando algo entra en tu ojo. El ojo produce más lágrimas para protegerse. Tu garganta produce más moco para protegerse del ácido. Piénsalo así. Imagina un grifo que gotea una pequeña cantidad de agua ácida directamente sobre la encimera de tu cocina. No es un chorro, es solo un goteo, pero cae todos los días, durante meses, durante años. ¿Qué le pasa a esa encimera? Se deteriora. Se corroe lentamente, sin espectacularidad, pero de manera constante. Eso es exactamente lo que le ocurre a la mucosa de tu garganta cuando hay reflujo silencioso persistente. ¿Y por qué ocurre especialmente de noche? Porque cuando estás de pie, la gravedad trabaja a tu favor. El contenido del estómago tiende a quedarse donde debe. Pero cuando te acuestas, esa ventaja desaparece. El ácido puede ascender con mucha mayor facilidad. Por eso los síntomas son típicamente peores en las mañanas. Te levantas con la voz ronca, con la garganta completamente cargada, con esa necesidad urgente de toser y carraspear antes de poder hablar. Margarita, 40 años, ingeniera, 6 meses con flema persistente y carraspeo constante. Me dijo que le daba vergüenza en las reuniones de trabajo porque no podía dejar de aclarar la voz cada pocos minutos. Nunca había sentido ardor en su vida. Nunca había tenido acidez. Sus estudios estaban completamente normales, pero cuando le pregunté por sus horarios de comida y sus hábitos nocturnos, salió la clave. Cenaba abundante entre las 9 y las 10 de la noche y luego se recostaba en el sofá o se iba directo a la cama. El tiempo entre su última comida y la posición horizontal era de menos de 1 hora. Eso era suficiente para explicarlo todo. Los cambios que aplicamos fueron 4, simples y concretos. Primero, cenar al menos 3 horas antes de acostarse. El estómago necesita ese tiempo para vaciarse parcialmente. Segundo, elevar la cabecera de la cama entre 15 y 20 centímetros, no con almohadas adicionales que solo doblan el cuello, sino elevando las patas de la cama o usando una cuña debajo del colchón. Tercero, reducir los alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior, café, alcohol, chocolate, comidas muy grasosas o condimentadas, cítricos en exceso. Cuarto, controlar el tamaño de las porciones. Un estómago demasiado lleno genera presión interna hacia arriba y esa presión empuja el contenido en la dirección equivocada. En 4 semanas, Margarita notó una diferencia importante. En 8 semanas, el carraspeo había desaparecido casi por completo, sin medicamentos adicionales, sin procedimientos, solo ajustando hábitos, y ahora llegamos a lo que personalmente considero la causa más importante de todas,
La cuarta causa y la más ignorada por el sistema médico convencional, la que tiene el mayor impacto cuando se identifica y se corrige, y te garantizo que ningún médico te ha hablado de esto en relación con tu flema, el intestino. Y sé lo que estás pensando. ¿Qué tiene que ver el intestino con la garganta? Mucho más de lo que imaginas. En los últimos 15 años, la investigación científica ha confirmado de manera progresiva y contundente algo que estaba insinuado pero no bien comprendido. Existe una comunicación directa, continua y en ambas direcciones entre el intestino y los pulmones. Los investigadores la llaman el eje intestino-pulmón. Tu intestino alberga entre 38 y 40 billones de microorganismos. Esa comunidad, llamada microbioma intestinal, regula activamente el sistema inmunitario de todo el organismo. El 70% de tu sistema inmunitario vive asociado al intestino. No es una metáfora. Es anatomía y fisiología real, documentada y confirmada. Cuando el microbioma está en equilibrio, manda señales químicas que mantienen al sistema inmunitario en un estado de alerta moderada y controlada. Ese equilibrio es fundamental para que no se genere inflamación excesiva en ningún órgano, incluidos los pulmones y las vías respiratorias. ¿Qué pasa cuando ese microbioma se desequilibra? El sistema inmunitario interpreta la situación como una amenaza persistente y responde con inflamación. Esa inflamación no se queda en el intestino, es sistémica. Viaja a través de la sangre, a través del sistema nervioso y alcanza las vías respiratorias. El resultado: mayor producción de moco, mayor sensibilidad a los irritantes, más flema, más tos, más carraspeo. Un círculo que se sostiene a sí mismo mientras no se corrija la raíz. ¿Cómo se comunican el intestino y los pulmones? Hay dos rutas principales. La primera es a través de la sangre. Las bacterias intestinales producen sustancias llamadas metabolitos que viajan por todo el organismo. Cuando el microbioma está sano, esos metabolitos tienen un efecto antiinflamatorio directo sobre el tejido pulmonar. Cuando está alterado, esos metabolitos cambian de naturaleza y en lugar de calmar la inflamación, la promueven. La segunda ruta es el nervio vago, el nervio más extenso del cuerpo humano, que conecta el cerebro con el corazón, el estómago, el intestino y los pulmones. Cuando hay inflamación crónica en el intestino, esas señales nerviosas alteran directamente el comportamiento de las células que recubren las vías respiratorias. El intestino le habla a los pulmones y los pulmones escuchan. Ahora lo que más me preocupa, que destruye el microbioma. 4 cosas. El primero, y esto es lo más paradójico, son los antibióticos usados de manera frecuente o repetida. Los antibióticos no distinguen entre bacterias malas y bacterias buenas. Eliminan todo. Si ha ocurrido una vez por una infección real, el microbioma puede recuperarse. Pero si has tomado 2, 3, 4 ciclos de antibióticos en el último año, como ocurre con tantas personas que tienen flema crónica, que reciben tratamiento tras tratamiento sin resultado, el daño es acumulativo. El microbioma debilitado genera más inflamación. Esa inflamación genera más flema y entonces se prescribe más antibiótico y el ciclo continúa. El segundo destructor es el azúcar refinada y los ultraprocesados. Las bacterias más dañinas del intestino se alimentan de azúcar simple, refrescos, galletas, pan blanco, cereales azucarados, comida rápida. Cada vez que los consumes, estás literalmente alimentando a los microorganismos que más deterioran el ecosistema intestinal. El tercero es el estrés crónico. El estrés sostenido, el que no termina nunca, altera directamente la permeabilidad de la pared intestinal. Los investigadores llaman a esto intestino permeable. Cuando la pared pierde su integridad, sustancias que deberían quedarse dentro del intestino atraviesan esa barrera y pasan a la sangre.
El sistema inmunitario los detecta como una amenaza y responde con inflamación generalizada que afecta múltiples órganos simultáneamente. El cuarto es la dieta pobre en fibra. Las bacterias beneficiosas se alimentan de la fibra de las verduras, las legumbres, los cereales integrales, las frutas con piel. Sin fibra suficiente, esas bacterias no tienen alimento y su población disminuye de manera progresiva. El desequilibrio se instala de manera silenciosa. Juan, 35 años, contador. Estrés que él mismo describía como insostenible desde hacía 2 años. 11 meses con flema persistente y tos nocturna que interrumpía su sueño. Había tomado antibióticos en 4 ocasiones distintas. El patrón era siempre el mismo. Mejoraba un poco durante el tratamiento y la primera semana después. Luego volvía con igual o mayor intensidad. Su alimentación lo explicaba todo. Dieta casi exclusivamente basada en harinas refinadas, prácticamente sin verduras ni legumbres, consumo diario de refrescos. Ningún alimento fermentado en toda su vida. El plan fue estructurado y progresivo. Primero, incorporamos probióticos, bacterias beneficiosas vivas que ayudan a restablecer el equilibrio del microbioma. Las cepas más documentadas pertenecen al género Lactobacillus y Bifidobacterium. Se encuentran de manera natural en el yogur natural sin azúcar, el kéfir, el chucrut, el kimchi. También están disponibles en suplementos de buena calidad. La clave es la consistencia diaria. Segundo, aumentamos el consumo de fibra prebiótica, el alimento específico que esas bacterias necesitan para crecer y mantenerse. Los mejores alimentos: ajo, cebolla, puerro, espárragos, avena, plátano ligeramente verde, frijoles, lentejas, garbanzos. Tercero, eliminamos el azúcar refinada y los ultraprocesados de manera progresiva y sostenible, priorizando la consistencia por encima de la perfección. Cuarto, trabajamos el manejo del estrés como parte esencial e irreemplazable del tratamiento. Técnicas de respiración profunda durante al menos 10 minutos diarios, actividad física regular 4 veces por semana, mejora gradual de la calidad y duración del sueño. Y quinto, tiempo y consistencia. El microbioma no se reconstruye en una semana. Es un proceso biológico que requiere entre 4 y 12 semanas de constancia real para mostrar resultados clínicamente evidentes. A las 6 semanas, Juan reportó una reducción muy importante en la producción de flema. A los 4 meses había desaparecido prácticamente por completo. La tos nocturna había cesado. Sin antibióticos adicionales, sin jarabes, sin tratamientos costosos, solo corrigiendo las condiciones que habían destruido su microbioma y dándole al intestino lo que necesitaba para recuperarse. Quiero que notes algo fundamental en todo lo que hemos visto hoy. Ninguna de estas 4 causas requiere tratamientos costosos. Ninguna requiere hospitalización. Ninguna requiere medicamentos de precio elevados ni de difícil acceso. Todas tienen soluciones dentro de tu alcance, en tu cocina, en tus hábitos, en las decisiones que tomas cada día. Lo que sí requieren es conocer la causa real, y eso es exactamente lo que tienes ahora mismo. Entonces te hago una pregunta directa antes de que cierres este video. ¿Cuál de estas 4 causas crees que aplica más a tu situación? ¿Los lácteos, un medicamento para la presión, el reflujo silencioso o el intestino? Escríbemelo en los comentarios ahora mismo. Leo cada uno y me ayuda a saber qué temas necesitan mayor profundidad en los siguientes videos. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Estaremos publicando información como esta, directa, basada en evidencia clínica real, enfocada en darte herramientas concretas